Amigos, seguimos en la previa de WWE Money in the Bank y es momento de que dos invitados demuestren quién tiene lo necesario para llamarse el último hombre en pie. Presentamos primero defendiendo el puesto como último hombre en pie desde la previa de WWE, desde Mérida, Yucatán, México, Eduardo Bates. Un fuerte aplauso. Hola. El público Hola, se hola. vuelve loco. A ver, Así Eduardo, es. pero yo tengo una pequeña duda. ¿Es Bates o Bates? Pues es Bates, pero adelante con Bates, no tengo problema. Bates se escucha así como que, oye, como que muy hollywoodesco, también me gusta, pero ok, no, También. Bates. ¿Cómo es? Oye, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, contento, listo, creo, para defender este reinado. Espero y no me quede con un reinado corto. Vamos a ver qué pasa. No, vamos a ver qué pasa, solo hay que darlo todo. Y bueno, su retador, directamente desde Querétaro, México, Alecay. Sonidos de multitud. ¿Cómo Mi estás, primera vez. Alecay? Estoy muy contento. Me encanta la idea. Aquí estamos colaborando con la WWE. La verdad, esto es un sueño, la verdad. Pues bienvenidos, chicos, a la previa de WWE Money in the Bank. A ver, les voy a platicar cómo están las reglas, cómo está el merequetengue. Yo voy a realizar por turnos una pregunta a cada uno y les daré 3 posibles respuestas, de las cuales obviamente solamente una es la correcta. Al final de cada ronda, quien tenga el mayor número de respuestas correctas será el vencedor, así de sencillo. Pero en caso de que haya algún empate, nos iremos a muerte súbita con una misma pregunta para ambos, sin opciones de respuesta. Y el primero en responder correctamente será el ganador. Y bueno, ustedes en casita los invito a participar dejando la respuesta acá en los comentarios. Jueguen acá también con nosotros. Y bueno, chicos, ¿están listos para demostrar que tienen lo que se necesita para ser el último hombre en pie? Eduardo, ¿estás listo? Listísimo. Alecay, ¿estás listo? Estoy listo. Así me gusta. Muy bien, Alecay. Atención porque inicio contigo. Muy bien. Sin contar el combate de esta noche, ¿qué superestrellas masculinas tienen el mayor cantidad de participaciones en el combate de escaleras de Money in the Bank? A. Randy Orton y Drew McIntyre. B. Sí, Kane y Kofi Kingston. ¡Ey! Él Respuesta contestó final. y dijo, y Asu, punto asu, final. C. A ver, pero déjenme nada más les digo la B, que era CM Punk y The Miz, para los que están en casita y que están acá también jugando. Y la respuesta C es Kane y Kofi Kingston. Y esa es una respuesta correcta. Kane y Kofi Kingston están empatados con 7 participaciones cada uno. Muy bien, chicos. Continuemos. Acuérdense que para los que están en casita también puedan leer las respuestas. Déjenme las leo todas y luego ya me dicen su respuesta final, ¿va? Eduardo. Sí, claro, lo siento. Adelante. Todo bien, me encanta la emoción. Eduardo, sin contar el combate de esta noche, ¿qué superestrellas femeninas tienen la mayor cantidad de participaciones en el combate de escaleras de Money in the Bank? A. Carmela y Natalia. B. Becky Lynch y Natalia. O C. Naomi y Carmela. Ok. Yo me voy con la opción B, Becky Lynch y Natalia. Opción número B. Número B. Opción C. Digo B. B. Becky Lynch y Natalia. Turururururu, música de suspenso. Esa es una respuesta correcta. Increíble, Bravo. increíble. Becky Lynch y Natalia están empatadas con 5 participaciones cada una. Muy bien, chicos. Vamos empatados. Alecay. Ok. ¿Qué superestrella anunció el canje del contrato de Money in the Bank con antelación y se coronó como campeón en este combate? A. John Cena. B. Rob Van Dam. O C. Braun Strowman. Aquí yo me voy a ir con Rob Van Dam. Esa es la respuesta B. Rob Van Dam. Y esa es una respuesta correcta. Rob Van Dam, John
acabó. Cena y Braun Strowman anunciaron con antelación su canje del contrato, pero solo Rob Van Dam se coronó aquella noche con el campeonato al derrotar a John Cena en One Night Stand 2006. Muy bien. Voy contigo, Eduardo. ¿Qué Vamos. superestrella femenina ha sido portadora del maletín de Money in the Bank por menor tiempo? A. Bayley. B. Alexa Bliss. O C. Liv Morgan. Me voy con opción A, Bailey. Opción A. Bayley. Esa es una respuesta correcta. Muy bien. Increíble. Bayley canjeó 1 hora y 25 minutos después de ganar la lucha de escaleras de Money in the Bank, derrotando a Charlotte Flair para convertirse en campeona de SmackDown en el 2019. ¡Qué gran movimiento! Muy bien, Alekai. Estamos todavía empatados, chicos. Muy bien, Alekai. ¿Cuántas superestrellas canjearon el contrato de Money in the Bank, pero fallaron en su intento de conseguir el campeonato? A. 3. B. 5. O C. 9. Me voy con 5. B. B. La respuesta B es 5 superestrellas. Y esa es una respuesta correcta. Damien Sandow, Austin Theory, Baron Corbin, John Cena y Braun Strowman se quedaron cortos en su intento de convertirse en campeones mundiales al canjear el contrato de Money in the Bank. Muy bien, muy estudiados, chicos. Vamos contigo, Eduardo. Aquí como que medio se puede definir la cosa, chicos. ¡Qué nervios! Listo. Ahí va. Esa es la pregunta. ¿Quién ha sido la superestrella masculina que se ha tardado más tiempo en canjear el contrato de Money in the Bank? A. Edge. B. Seth Rollins. O C. Damian Priest. Opción C, Damian Priest. Opción C. Damian Priest es una respuesta correcta. Damian Priest tuvo el contrato por 281 días y lo hizo efectivo por un combate titular contra Drew McIntyre por el Campeonato Mundial Pesado en WrestleMania 40, como lo sabemos, arrebatándole a Edge el récord por un día de diferencia. ¡Qué locura! Oigan, chicos, pues nos vamos a muerte súbita. A ver, Uy, así repasando. complicado. Complicado, sí, pero bueno, a ver. Esto es donde, aquí es donde demostrarán quién es el que tiene lo que se necesita para ser el último hombre en pie. A ver, la muerte súbita es así. Yo leo la pregunta y el primero que la responda, casi creo si quieren levantar manito o solamente decirla, el primero que la responda correctamente es el ganador, así de fácil, así de sencillo. ¿Están listos? Listos. Sí, sí, sí. Uy, chicos, ahí les va la gran pregunta que definirá todo. ¿Qué superestrellas han ganado el contrato de Money in the Bank, pero fueron derrotados posteriormente por el maletín antes Otis de y poder Mr. Kennedy. canjearlo? Otis y Mr. Kennedy. Esa es una respuesta correcta. Alekai, tenemos un Bravo. nuevo ganador. Aplauso del público, de la multitud que se enloquece. Oye, muy bien jugado. También, Eduardo, muy bien defendido ese puesto y esa posición, porque mira que todos estábamos así, pero hoy con el corazón a todo lo que da. La verdad es que lo hicieron excelente. Y chicos, pues muchísimas gracias. ¿Cómo se sintieron? A ver, Eduardo, primero, ¿cómo te sentiste? Pues bien, le dejo el trono a un gran campeón, que no se confíe, que quién sabe en una de esas si regresamos Volverá. por ese título, así es, pero que dé un Muy buen bien. reinado, ahí estaremos observando. Eso. Oye, Alekai, eres nuestro nuevo último hombre en pie. ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias. La verdad me está latiendo el corazón. Estaba muy nervioso y la verdad es que admiro mucho también a Eduardo por todo también muy buen contenido que hace y la verdad estamos en la mejor etapa. Qué padre es esto, la verdad.
Chicos, la verdad es que demostraron que ustedes son pero expertos en el universo WWE. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Alekai, te vemos la siguiente. Y bueno, Eduardo, te seguimos viendo, claro que sí. Y nosotros continuamos con mucho más de la previa de WWE.